Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Humanistas sin complejos. Hoy conversamos con Andrés Pascual, autor del libro El poder del entusiasmo y de muchos otros libros. Hablamos con Andrés sobre el propósito de ser antes que de lograr, de cómo construir una vida con sentido en un mundo hiperestimulado, también sobre la disciplina, el disfrute y sobre esa energía silenciosa que aparece cuando dejamos de perseguir metas y empezamos a vivir con coherencia. Pues vamos con la charla, espero que os guste. Este episodio está patrocinado por Cirial 180, o sea, por mí, y si estás montando un negocio, necesitas un contrato o quieres hacer las cosas bien desde el principio, ya sabes, sin chapuzas ni sustos legales, entra en cirial180.com y te ayudamos. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Pues encantado de estar contigo y no es una forma de hablar, como bien sabes. ¿Cómo va todo? Pues en este momento, si te dijera entusiasmado sería muy fácil y parecería frase hecha, pero tampoco es algo artificioso. Estoy muy contento de estar viviendo este momento, de estar viviéndolo con amigos, con gente tan válida como tú, que me permite compartir lo que llevo dentro, en realidad lo que soy, más que lo que he hecho. Nos conocimos en un evento con Francesc Miralles y en ese momento te conocí, me diste este libro, El líder del bienestar, Así y es. a los, no sé, pocos meses, pero ni siquiera ha pasado un año, has presentado este nuevo libro, El poder del entusiasmo, y ahora estás inmerso en la promoción. ¿Cómo sueles vivir tú estos momentos? O sea, se escribe un libro, me imagino que disfrutas del proceso. Después también el orgullo, ¿no? La satisfacción de haber creado algo nuevo, de que eso pueda ayudar a otras personas. Pero después todo ese proceso posterior, ¿cuál es tu feeling? A ver, yo he aprendido, fíjate que este es mi 14º libro. O sea, no todos son no ficción, tengo escritas 9 novelas, de las gordas, como dice mi madre, y 5 libros de desarrollo personal, una fábula y 5 libros puros de desarrollo personal. Y a lo que he aprendido después de tanta promoción, de tanto ir de aquí para allá, con algunos he hecho menos gira, con otros he hecho hasta 36 ciudades, me parece, con 2 o 3, pues esa partir de expectativa cero, porque me he dado cuenta que digo, ¿qué demonios importa un libro más en el universo? ¿No? Y sobre todo en el universo literario también, entras a una librería y no hay nada más deprimente según desde qué frecuencia lo abordes, ¿no? Pero también nada tan más bonito, porque te das cuenta de que todavía puedes escribir algo único si lo escribes desde el corazón, que es la forma de traspasar el corazón de los lectores, ¿no? Entonces, parto de expectativa cero, con lo cual intento que todo sea de motivo de gratitud y de celebración y algo que haya que honrar, ¿no? Porque si no, o sea, como entres a mirar listas, a bien que te vaya, independientemente de dónde te sitúen, siempre estás proyectado en algo que puede ser mucho mejor que tú. Fíjate, yo con Francesc, por ejemplo, nuestro común amigo, mira, es como si fuera mi hermano. Claro, lo tienes muy cerca siempre. Francesc es una celebrity mundial. Con Ikigai, con otros libros, siempre puedes estar proyectado. ¿Y por qué eso y por qué no? Y esto, aparte, se puede extrapolar a cualquier faceta de la vida, a cualquier sector y a cualquier edad. Estamos sometidos a una especie de comparación constante, nos autosometemos y eso nos genera frustración y carencia, que es lo más opuesto a la frecuencia que tenemos que vivir para crear prosperidad. Entonces, entiendo que esta etapa de promoción, posterior a la de creación, no te da pereza. Lo digo porque yo ya llevo 5 años hablando con escritores, autores, autoras, y hay algunas personas, me encuentro esos dos tipos, ¿no? De personas que realmente lo que disfrutan es escribiendo, creando, compartiendo, enseñando, y después la parte de promoción la hacen un poco como si fuera una obligación. Sí. ¿A ti no te pasa esto? No es mi caso. Yo me lo paso muy bien haciendo promo. Porque, claro, mi profesión diaria es ser conferenciante, es profesionalmente. Me dedico a
a dar conferencias de empresa o a organizaciones, pues conferencia de impacto para un evento o talleres un poco más extensos de liderazgo con los equipos directivos, los comités. Entonces, el estar siempre pensando cómo comunicar determinados mensajes o determinados contenidos de la forma más efectiva no puede ser más parecido a hacer promoción. Ahora, antes de sentarnos, me has dicho, venga, tenemos una horita, más o menos. Pues yo sé cómo tengo que volcarme en este micrófono y contigo. Cuando voy a una televisión o una radio suelo preguntar, ¿cuánto tenemos? Y dices, no, da igual, tú tranquilo. Digo, no, si yo estoy súper tranquilo. Pero si me dices 6 minutos, intento colocar los mensajes para 6 minutos. Y si tenemos 15, miel sobre hojuelas, pero lo explicaré de forma distinta, ¿no? Entonces, la comunicación me gusta mucho. Me lo paso realmente bien, independientemente de lo que esté haciendo, y si además hablas de una criatura tuya, pues mejor todavía. Mora, ¿eh? Es que claro, no tengo el libro porque me lo pasaste digitalmente. Sí, yo sé. Mora, ¿quieres que lo cuente? Sí, bueno, si quieres. Es una expresión malgache, que es como se llama el gentilicio de Madagascar, que aprendí en uno de los 2 viajes que hice allá, creo que fue en el primero. Para escribir El compositor de tormentas, mi segunda novela, estuve un par de veces en Madagascar, que era uno de los escenarios fundamentales. Y un día en una furgoneta que era para 12 personas y en la que íbamos 17 y 5 gallinas, ¿no? Pues paramos en un sitio, no me acuerdo dónde estábamos yendo, y preguntó, ¿y a qué hora vamos a seguir? Yo mirando, ya sabes, ¿no? Pues el listado de dónde teníamos que ir, a qué hora tenía que llegar a tal sitio para cumplir el plan de viaje, ¿no? Esto que nos forjamos siempre en el viaje de la vida y en cualquier otro. Y me dice un chico que había por ahí, no, dice, Mora. Y digo, ¿cómo? Y dice, como tranqui, quería decir, ¿no? Y yo le digo, no, sí estoy muy tranqui, pero ¿cuándo vamos a salir? Dice, no, es que primero vamos a aprovechar aquí la parada de echar gasolina para comer. Y digo, ya, pero ¿cuándo vamos a salir? Y me dice, después de comer. O sea, como diciendo, pues cuando tenga que llegar, ¿no? Y me di cuenta de que muchas veces vamos por el mundo apurados. Y como me dijeron otra vez en Perú, pero años antes todavía, dijeron, quien vive apurado muere apurado. Son culturas sí, también. Sí. Antes de... Bueno, ya estamos en el libro, estamos comentando cosas del libro, pero hay una... Porque acabas de decir que tu profesión es ser conferenciante. Entonces, pero también escribes. No, por supuesto. O sea, partimos de que soy escritor. Y también eres profesor o director de un máster en la UNIR. Me interesa mucho saber cómo repartes y cómo te organizas tu tiempo en estas 3 facetas, porque normalmente, o sea, hay personas que se podría decir que hacen varias cosas a la vez y por lo tanto tienen que organizar su tiempo, pero hay personas que no, que se enfocan en una cosa, imagínate escribir, y solo escriben, ¿no? Después también las tareas relacionadas con la escritura, pues como la promoción, la relación con tu editor, etc. Tú que eres una persona que hace varias cosas, ¿cómo te organizas? En realidad el secreto en mi caso está en que las 3 cosas están interconectadas, íntimamente además. Yo soy escritor, como bien estábamos hablando digo que me dedico a las conferencias, pues como medio de vida cotidiano también, ¿no? O sea que no es que como soy escritor doy charlas sobre los libros, sino que específicamente me dedico a esa profesión. Pero claro, todo parte de haber escrito libros, de haber creado una serie de contenidos, una narrativa personal, un universo propio, una forma de hablar también, de expresarme. Y en cuanto al posgrado de felicidad organizacional, el Chief Happiness Officer, que tengo la fortuna de dirigir en UNIR, cuando lo creé, también partía de una vocación de extender el desarrollo personal a las organizaciones, a los equipos, a las empresas, y esto alimenta algunos de mis libros y alimenta, por supuesto, todas las conferencias. No solo en contenido, sino también en la marca, tu propia solvencia cuando vas a una empresa y dices, este hombre, ¿por qué me va a hablar de entusiasmo? Aparte de porque ha escrito un libro sobre ello. Dice, no, es que se dedica al crecimiento personal, al bienestar corporativo en sus dimensiones emocional o social. Vale, ¿no? Entonces, todo está conectado y es más fácil porque forma parte del mismo universo, o sea, no son compartimentos estancos. Fíjate, me tendría que remontar más atrás, cuando yo ejercía de abogado, para ver cómo demonios lo sacaba adelante, porque entonces sí que eran 2 compartimentos muy estancos. Yo ejercí de abogado 20 años, desde el 1992, más o menos 2013, 14. Y en los segundos 10 ya publicaba. Y aparte las primeras novelas, El guardián de la flor de loto, el haiku de las palabras perdidas, me fueron muy bien, ¿no? Hice giras muy largas.
Y claro, yo decía, ¿cómo demonios lo hacía? Entonces ahora, mirando en retrospectiva, para este libro precisamente, para el poder del entusiasmo, he extraído patrones. O sea, que los hacía de forma intuitiva. Algunos ya los tenía bosquejados en una libreta, ¿no? Pero he extraído patrones porque digo, tiene que haber alguna fuerza ahí invisible que me haya acompañado para conseguir salir adelante con dos vidas tan diferentes, ¿no? Y bueno, y al final se trata de si estuviera aquí Francés diría tener un propósito claro. En mi caso no era vender libros. En mi caso era escribir, o sea, comunicar lo que sentía, lo que aprendía, lo que iba creando. Y vender libros es la meta, ¿no? Vender libros sería una meta y es una consecuencia también, se puede decir. Y esto puede sonar etéreo o artificio también, y no lo es. O sea, si yo me hubiese forjado la meta, o el propósito, vamos a decir, mi objetivo fundamental cuando me levantaba por la mañana fuese vender libros, te aseguro que no estaría hoy aquí contigo. Porque en muchos momentos del camino que he tenido que recorrer en esas travesías del desierto, y digo travesías porque no hay una, sino que hay una al año, no hubiese hincado la rodilla, hubiese tirado la toalla. En cambio, cuando tienes claro no lo que quieres lograr, sino lo que quieres ser, es mucho más fácil poner las piezas que te hacen falta para lograrlo de en medio, ¿no? Yo quería ser escritor. Cuando colgué la toga, hace 11 años, quería ser escritor. Ya había publicado libros, pero quería ser con mayúscula en las 3 letras escritor, lo cual ya quería decir... Escritor. Sí, no, pero me refiero a dotar a mi vida de... que nada chirriara en esta vocación. Entonces al principio era escritor, pero claro, todas las mañanas me marchaba al despacho, pleiteaba contra otras personas, escuchaba en el despacho 1000 historias de conflictos matrimoniales, de herencias, que sobre todo me dedicaba a esto, y claro, y al final pues era una vida de la cual tenía que huir para ponerme el otro sombrero, como cuando hablas, ¿no? Pues me pongo el sombrero de tal de cual. Uh-huh. En cambio ahora, pues bueno, es mucho más sencillo porque estoy todo el rato sumergido, como digo, en ese universo, ¿no? Y lo que te pide es un punto de sacrificio, como no, entendido como amor más que como dolor, o sea, no como algo penoso, sino como que te entregas a algo que amas, en lo que crees, y sacrificas otras cosas, porque claro, como hago varias, pues hay otras que no caben, ¿no? en la agenda. Pero bueno, al final, volviendo al principio y para no enrollarme, me preguntas, ¿cómo lo haces? Pues paso a paso y cosa a cosa. Al final, ¿te acuerdas de esta peli, de esta escena de Matrix, cuando le disparan un montón de balas y el tío se va echando así para atrás y le vienen 100 balas, ¿no? Es mítica. Es mítica. Pues dices, ¿cómo se libra de eso? Bueno, todas no las puede esquivar. Tiene que ir esquivando las que le vayan a dar en órganos vitales, y si alguna te pega en el brazo, pues bueno, pues ya la curaremos, ¿no? Entonces, bueno, ir atendiendo a lo más importante, que muchas veces no es lo más urgente, que suele ser lo más importante para los demás. No me quiero callar este punto, pero solo para matizar. Tú, por ejemplo, cada día dices, tengo un bloque de escritura, tengo un bloque de preparar las conferencias, tengo un bloque de mi trabajo con la universidad. O sea, ¿te propones cada día trabajar en esos 3 bloques dentro del mismo universo, como comentas, o no? O dices, no, ahora tengo que estar los siguientes 3 meses prácticamente enfocado en escribir y solo escribo. Sí que no lo hago día a día, sí que lo hago, como bien dices, pues vamos a hablar trimestralmente, pero luego, bueno, pues la vida fluye y tienes que ir adaptándote, que es fundamental, y los planes más efectivos son los flexibles, ¿no? Pero soy un súper fan de la disciplina. No es que se me dé bien, es que me pone mucho. O sea, me vengo muy arriba cuando descubro que estoy actuando de forma disciplinada, ¿no? Y bueno, y todo se entrena. Al final puedes decir, o igual alguien que nos está escuchando, bueno, pues es que procrastino un montón, o en realidad, pues bueno, pues a mí no me gusta que me marquen mucho los senderos por los cuales tengo que discurrir. ¿Qué sé yo? Yo pienso que la disciplina es algo tremendamente saludable porque nos recuerda a cada momento que somos libres, que estamos haciendo lo que queremos hacer, porque al final, cuando eres disciplinado, estás optando de forma intencional a comportarte de una forma u otra. Y esto me lo puedo llevar a cualquier parcela también. No es por hablar del libro, pero fíjate, en el libro ayer me decían en una charla, me dice, Andrés, es que estás todo el rato sonriendo. Así, y yo digo, esto es una decisión valiente y consciente.
Valiente porque es mucho más fácil ponerme el traje de victimita cuando me levanto por la mañana que las pinturas de guerra, ¿no? Esta curva maravillosa en el rostro. Y consciente porque sé que haciéndolo de forma disciplinada, sistemática, practicando la sonrisa universal, sonriendo a la gente que me rodea de forma cordial, no solo estoy mostrando cómo estoy por dentro, sino que al mismo tiempo estoy generando mi neuroanatomía lo abraza y me siento de otra forma, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos de forma intencional, que no digo forzada, porque en bienestar, en felicidad, en cualquier disciplina de crecimiento personal no hay nada forzado o no debe haberlo, es beneficioso. Y sobre todo eso, fíjate, es curioso, pero a mí me muestra a cada momento que no solo que estoy vivo, sino que soy libre. Andrés, antes hablabas de propósito y de la importancia que tiene en tu vida, y me imagino que es la de todos. En el libro comentas al principio que descubriste tu propósito justo cuando dejaste, o he querido entender, tu carrera como abogado, o en paralelo a tu carrera de abogado tienes como una aventura con la música. Que explicas que hay un grupo, que al principio no acaba de salir bien, pero después sí. Y allí en el libro comentas, mi propósito era crear. Y después, más adelante, ya me imagino que más cercano al Andrés actual, hablas de un propósito que es comunicar y emocionar. Uh-huh. Que bueno, es más o menos lo mismo, ¿eh? En mi caso, vale. Es porque ¿para qué creas? ¿No? Pues, puede haber varios propósitos. Sí, el propósito es algo mutable. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo que Francés dice, por volvernos a referir a él, que cada 7 años, ¿no? Cambia un poquito el propósito, un muchito, pero bueno, pues va mutando. Y en mi caso sí, al principio yo sí quería ser Mick Jagger, pero nunca aspiré a ser Ken Follett. O sea, quiero decir, cuando era chaval hice la carrera de piano hasta sexto. Al llegar a estudiar de Derecho a la Universidad de Navarra, la primera semana monté el primer grupo de música pop, en mi caso hubo un drama terrorífico, y yo prometí, voy a probar al año. Bueno, pues había sido un chico, sacaba buenas notas, y entonces dije, no vamos a hacer de esto, no va a ser el desastre fundamental de la humanidad, pues yo voy a cumplir con lo mío, pero dejadme vivir esto que me acabo de dar cuenta que me apetece un montón, ¿no? Y ahí cuento en el libro sí que había un burbujeo diferente. Entonces me di cuenta, efectivamente, en ese momento que me encantaba crear, porque no era tocar. O sea, yo quería crear mis propias canciones, estaba obsesionado con ello. Pero en ese momento sí que quería triunfar con la música. Y claro, era un chaval también. Sí, claro. Tienes 18, 19 años, pues quieres triunfar a toda costa. De aquel grupo salté a otro profesional, cuando nos fichó la Sony, tuvimos nuestra gira, pero también tuvo climas así muy rápido, pero también una caída igualmente rápida, que eso es lo que cuento allá. Pero luego el salto a la literatura fue distinto, fue ¿qué hago ahora para sacar esta vena creativa que tengo aquí dentro, que me da como angustia el no poderla mostrar o el no poderla hacer aterrizar, ¿no? En cosas concretas que pueda compartir con los demás? Y dije, voy a escribir una novela de las gordas, como decía antes, ¿no? Al volver de un viaje al Tíbet se me ocurrió que por qué no había más novelas sobre ese mundo fascinante de los lamas y de las nieves eternas y todo el conflicto que había allí con el régimen chino, y fue donde salió El guardián de la flor de loto. Pero en ese momento, que fue mi éxito, podemos decir, más rotundo, mucho más que los musicales que había tenido, que no me había ido mal, que había salido en el Super Pop y en el Ballet, pero era distinto, de repente era otra dimensión, ¿no? de tocar el cielo. Y pues vino a partir de un trabajo que llevé a cabo por el mero hecho de crear. Yo estaba en el despacho, tenía una vida más o menos resuelta, pues unos clientes más o menos constantes que llegaban con goteo, pero siempre había unos cuantos a los que atender, y necesitaba dar salida a esa vena creativa, y era el único propósito. Entonces, al final me encontré con mi éxito más rotundo cuando no lo esperaba. Y por eso siempre cuento que, hablando de perseverancia, lo más importante es no forjarte expectativas, porque antes decía que parto de expectativa cero y es real ahora, ¿eh? Pero en su día, he tenido que cultivarme, porque todo lo tenemos que aprender y que practicar. Pero sí que es cierto que tú te tienes que enfocar para caminar hacia una puerta. Pues léase en el terreno
de las relaciones o de cualquier tipo de proyecto que te forjes, profesional, personal, un hobby. Y normalmente casi nadie vamos a alcanzar esa puerta y mucho menos cruzarla. Pero si caminas con perseverancia hacia esa puerta, por el camino se te van a abrir algunas que no esperabas y que son igual o más maravillosas, para que vamos a valorarlas en más o menos, ¿no? Y que te van a llenar de plenitud. Y esto fue algo que luego se tradujo en un dicho sufí. Esto fue en un viaje cruzando el desierto de Siria en el 98, que hicimos desde Damasco hasta casi Irak, ¿no? Y por el Éufrates me dijeron, insiste ante una sola puerta y múltiples puertas se abrirán ante ti. Hablando, bueno, pues con un chofer que suelen tener pues toda esa sabiduría de toda la gente que pasan por sus asientos del copiloto, ¿no? Acumulada. Y me di cuenta de que efectivamente es así. Cuando perseguimos algo en cuerpo y alma, casi nunca se cumple lo que habías planeado. Se cumplen otras cosas. Pero se cumplen otras cosas, otras puertas se abren por el camino por las que te asomas, igual alguna no te convence, pero de repente hay una que dices, wow, claro, yo quería ser Mick Jagger, como te digo, y de repente me encontré con la puerta de los libros, después de haber hecho 200 canciones mediocres, que me llenaba muchísimo más el mero hecho de caminar por allá o de vagar, ¿no? Por ese nuevo sendero. La música que la literatura. A ver, no te creas, ¿eh? En mi caso, por lo menos, fíjate, yo nunca había hecho un curso de escritura creativa. ¿No te lo habías planteado nunca? No, había escrito, a ver, hay que ser honestos, yo había escrito mucho a poquitos, como decimos con mi abuelo, porque mi abuelo Andrés Pascual, yo me llamo como él, escribía unos libros de ortografía que se llamaban Mis Dictados. Y se estuvieron publicando en España 40 años casi. Vendió millones de ejemplares, eran cuadernos que había de diferentes cursos. Y como los cuadernos Santillana para las vacaciones, sí. pero bueno, menos malvado, porque por lo menos no eran para vacaciones, sino para durante el curso, ¿no? Y con el abuelo se escribía, y los libros estaban en casa, ¿no? Y compartíamos ratos muy bonitos escogiendo las imágenes, el tipo de diseñadores, de diseñadoras. En aquel caso siempre nos enseñaba 2 o 3 y siempre eran diseñadoras. Entonces, bueno, jugábamos con las palabras de forma natural, pero yo nunca me había enfrentado ni tan siquiera un relato, ni había hecho ningún curso ni nada. Pero claro, había hecho mucha música y al final los libros son melodía, son armonía y son ritmo narrativo sobre todo. O sea, la melodía es eso que cuentas, esa historia pues que sube, que baja, que tiene esta voz más quebrada o luego un poco más amable. La armonía es ese acorde que te acompaña siempre, que a veces es disonante, que a veces es un acorde perfecto porque por un momento parece que todo casa en este mundo. Y lo más importante, el ritmo narrativo. El que, al margen de lo que estés contando, de la gente o de personas o circunstancias que te acompañan en ese acorde, todo tiene que tener ritmo, porque si no es un rollo macabeo y no va a leerte nadie, no va a escucharte nadie, y tenemos que, bueno, pues aprender a imprimir ese ritmo especial a nuestra propia historia. ¿Sigues tocando a día de hoy? Llevo 2 años que he tocado menos que nunca. Y he empezado ahora de nuevo con un poquito de rutina. Fíjate, también forzando. No me he querido forzar porque digo, bueno, pues por algo será. Pero este verano estuve viendo a Coldplay, y yo soy bastante mainstream, no oigo cosas especialmente sofisticadas, y me encanta Coldplay, y estuve en Wembley viéndolos y me vine muy arriba también. Y dije, venga, tengo que empezar otra vez. Está en el libro. Sí, porque hay... De hecho, incluso la portada. Me acuerdo que hablando con los diseñadores de Planeta, que son una maravilla, con Jorge en concreto, pues ya había trabajado conmigo con Incertidumbre Positiva, logrando un logo con aquel libro del que me he servido mucho en conferencias y en talleres, porque era, bueno, como una imagen de marca muy bonita, aparte de la portada. Me dijo, pero ¿cómo? No sé, ¿cómo lo ves tú? Porque era una portada muy difícil, porque la palabra entusiasmo es súper larga. Claro, si la pones en la mitad de la portada, imaginaoslo así espacialmente, va de lado a lado, ¿no? Y encima muy estrechita. Entonces, ¿qué pones arriba? ¿Qué pones abajo? Y le dije, pues no sé, algo como rollo Coldplay, que fue lo que me salió, en el sentido de que hubiera mucho color, pero saliendo, hay algunas portadas de ellos que el color brota de la oscuridad. Y aquella imagen me gustaba. Y entonces separó las letras de forma un tanto juguetona, así tal y como han quedado en la portada, y en cuanto me la enseñó dije, esto es lo mío.
Una pregunta, desde que tú abandonas esa carrera musical hasta que empiezas a escribir, ¿tú estás en el despacho ya? Sí. O sea, hay unos años en el que tu vida se centra exclusivamente en el derecho, ¿no? En la práctica del despacho. Sí. Yo toda la historia musical que te he resumido en un minuto Es antes. es durante la carrera. Vale. En realidad, en primero, segundo y tercero de carrera, mi grupete lo digo cariñosamente, no haciendo menos del de pop, ¿no? El grupo universitario y con el cual en Pamplona pues hicimos un montón de conciertos, pero casi dentro de la ciudad siempre, y luego el salto a la multinacional y las giras durante cuarto y quinto de derecho. Durante esa época en la que ni estás en la música ni has empezado a escribir, ¿cómo gestionas eso que antes hacías así en la barriga, ¿no? Esa necesidad de crear ese impulso en un mundo también en el del derecho, ¿no? Que hablabas antes de caretas, en el que es muy serio, muchas veces incluso la sonrisa no tiene un espacio para aparecer. Tú eras joven, también tienes que aparentar más profesionalidad, más seniority. ¿Cómo gestionabas el hecho de que había algo dentro tuyo, una parte más sensible, más creativa, que durante un tiempo no logró salir? Pues como podía. Y no es una forma de hablar porque en ese momento yo tenía el ego súper hinchado también. Claro, me había ido poco tiempo, pero muy bien con una banda. Fíjate, estábamos tocando ahí en la Expo, en la Plaza Sony para Televisión Española un viernes por la noche, cuando había la 1, la 2, la 5 y la 3, ¿no? Y te veían 5,5 millones de personas. ¿No? Y casi el grupo se viene abajo después, pero claro, tú eres, bueno, pues esto es el mundo, que es injusto, no tienen ni idea, pero ya mañana mismo hago otra cosa. Entonces era difícil de gestionar, pero sí que a mí me vino muy bien empezar a ejercer con mi abuelo, con el otro, a Gonzalo, que era abogado, y él con 82 años todavía llevaba el despacho, yo creo por esperarme. Y empecé con él, entonces me presentó a gente, a su círculo, que no eran tan mayores como él, pero eran personas que estaban en una generación casi por encima de la mía. Y mis amigos de la carrera, de la profesión, eran todos mucho mayores que yo, con lo cual estaban, perdona la expresión, con el culo pelado. ¿No? En todos los sentidos, y en el buen sentido, quiero decir, de que habían pasado por todo, de creerse más, aquí estoy yo, tal. Y me vino muy bien esa serenidad, quizá de mis compañeros al principio, porque le quité mucho hierro al asunto, al empezar. Pero, dicho esto, desde la vulnerabilidad total, o sea, yo pasaba momentos que efectivamente necesitaba decir, ¿cómo me significo yo aquí? ¿No? Y qué voy a mostrar de mí para seguir siendo un tío especial, ¿no? Y me di cuenta que se trataba simplemente de seguir tu camino. Y esto que también puede sonar a frase hecha, a cualquiera que nos esté oyendo, que quizá le resuene un poquito, lo tenemos que tomar como algo cotidiano. No podemos estar constantemente luchando contra nuestra naturaleza. El impostar vale para una temporada. Vale, quiero decir que, bueno, pues igual te da un rendimiento a corto plazo y obtienes pues algo que aspirabas conseguir, pues ya está, pero no es sostenible, porque nos destruimos por dentro y al poco por fuera. Ahí en la cara, lo de que es el espejo del alma, bueno, o sea, no hay nada más cierto que eso, ¿no? Y desde el principio, fíjate, no sé si será el ambiente tal, pero me apetece como contarte anécdotas. O sea, así contigo aquí los dos y con todos los que nos escucháis ahora. Gracias, por cierto. Todos vosotras. Pues me acuerdo un día que llegué a un despacho de un pueblo de una ciudad, vamos, de la Rioja Alta. Yo soy riojano, que se llama Haro, que es la capital del Rioja, no del vino. Y una procuradora me dijo, oye Andrés, qué pena con esa luz que desprendes. Hablando en términos de entusiasmo también, ¿no? Porque yo siempre he sido pues así muy expresivo y tal. Dice que de aquí a un año estarás tan gris como todos los que hay alrededor. Y yo dije, ¿cómo? Hostia. Fíjate, o sea, que es durísimo esto. Y dije, hombre, hombre, me estoy acordando del nombre, no lo digo por pura prudencia. Y me dice, te lo aseguro, les pasa a todos. Y aquel día dije, pues a mí igual no me va a pasar. Y empecé a recuperar esas pequeñas cosas en cuanto al desarrollo creativo que durante la carrera pues me habían trasladado a otra dimensión, o sea que no había dejado de estudiar, no había dejado de aprobar los exámenes o de intentarlo y eso, y digo, pues bueno, pues pasito a pasito como lo he hecho siempre, ¿no? Y empecé a escribir página 1
como digo, por el hecho de haber llenado un par de párrafos que me satisficieran. Al principio, bueno, pues no tenía mucho sentido, no tenía una estructura específica, ni un fin concreto, literariamente hablando, pero dije, bueno, paso a paso, porque me negaba a que me ocurriera eso que me había dicho la procuradora. Y te aseguro que cuando das un paso hacia adelante, porque no hay pasos grandes ni pequeños, hay pasos para adelante y para atrás. Y si te quedas parado, hacia donde vas es para atrás, porque el mundo sigue fluyendo y avanzando y te deja allí donde ya casi no te ves, ¿no? Y que esos primeros pasitos, esos párrafos que eran casi un acto de rebeldía contra el sistema, contra los mitos, contra lo que se suponía que se esperaba de mí, contra cómo se suponía que tenía que ser yo para triunfar en ese mundo, pues fueron fundamentales. Eso llamaron a 2 más, esos 2 pasos llamaron a 4, a 16, y llegó un momento, y esto también es verdad, que bueno, me permitía el lujo, y también dicho con cariño, de estar en el juzgado con compañeros mucho mayores y más prestigiosos que yo y con los jueces fijando fecha para una vista oral, no que lo hacíamos pues de forma amistosa, ¿sabes? Pues ¿cuándo os viene bien? Pues eso, para quedar tal día. Y yo diciendo, señoría, cuidado que tengo que escribir, que yo esa hora por las mañanas me lo puede poner un poco más tarde. Esto, bueno, es medio broma, medio no, pero esto me ha ocurrido en el sentido de que luego la gente te abraza tal y como eres si tú actúas de forma genuina y muestras tu identidad de forma descarnada, diciendo, mira, así soy yo, ¿no? Pasa claro que jugar cuando eres un chaval y cuando empiezas pues a labrarte una vida y te empiezan a llegar todas las imposiciones de los adultos, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, espero que esta experiencia, pues si no soy alguien que esté en esos primeros momentos, le anime a no a saltar a la piscina sin ver si está llena, pero sí sin ver si está fría o caliente, ¿no? ¿Qué es el entusiasmo? Pues es una actitud ante la vida que no solo nos impulsa a actuar, porque fíjate que desde que hemos empezado la conversación hablamos como de acción en el sentido de dar pasos hacia aquí, de ser consecuente con lo que quieres perseguir, sino también a disfrutar del momento, que es algo muy importante, y no solo en el punto de vista lúdico, de pasártelo bien, que también es importante, sino en el de exprimir el instante, no exprimir el ahora buscando todas sus opciones, sus oportunidades alternativas, y aparte de empujarnos a disfrutar del momento, también nos empuja a celebrar lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Un día me di cuenta de que nos pasamos la vida viviendo en la anticipación, ¿no? Y encima, antes lo he comentado también en la carencia y en la frustración por lo que no tenemos. Te despiertas por la mañana y estás pensando en lo fría que va a estar el agua de la ducha. Te estás duchándote y en lugar de disfrutar del olorcito del champú, así que da tanto gusto, que sabe a mandarina, que te lo has comprado en la tienda esta que es como antigua, pues estás pensando que no tienes tiempo para desayunar. Estás desayunando y en lugar de usar los 2 minutos para comerte tranquilamente la tostada, que igual son 2 minutos, pero tienes una tostadita como a ti te gusta con un poco de aceite, estás pensando en el marrón del atasco o del metro, cuánta gente va a haber aplastándote, o en lo que te vas a encontrar en el trabajo. Y claro, esto luego, a medida que vamos trabajando, logrando algunas cosas, también hace que pasemos por encima de ellas como si fueran un trámite para llegar a lo siguiente. Esto es rato, anticipación. De forma que no honramos lo que somos, el trabajo llevado a cabo, los pequeños pasos dados, el haberte levantado como una gran remontada, ¿no? Si es que has dado un paso en falso. Y mucho menos celebrar, ¿no? En el momento en el que estás. Entonces el entusiasmo para mí es una forma de vivir a partir de una actitud consciente y valiente, como decía antes, hablando de la sonrisa, que es una de sus palancas, pero que es en paralelo podemos jugar con el mismo concepto, ¿no? Es una actitud valiente, consciente, porque la vida lo mismo te dice, pues mira, el mundo no está para entusiasmarse. O sea, si total, ya... Encima la gente se va a pensar que eres un motivado. Si vas por ahí pues expresando determinados estados interiores, ¿no? Pero que va. Es una fuerza imparable que bueno, no solo afecta a lo que logramos, que estamos casi focalizándonos en las metas, en lo conseguido, en lo anhelado,
sino también en cómo te relacionas con los demás y contigo mismo, no cabe duda. Pero tú antes comentabas lo de el hecho de forzar. O sea, yo entiendo que hay días y días, ¿no? Y semanas y que tampoco, bueno, es una opinión personal, pero que tampoco hay que ser entusiasta por decreto. No, que va. Eso es terrible y muy perverso además. Fíjate, yo en el mundo corporativo, en las primeras conferencias sobre el tema, siempre hay efectivamente alguien que igual te puede comentar, pero es que claro, yo no puedo estar entusiasmado todo el rato. Digo, es que no hay nada peor que el relacionar el entusiasmo con la productividad, o que si no estás entusiasmado y mostrando todo el rato tu compromiso, es que no estás nada comprometido, ¿no? Y que no vales para este equipo y que mejor te cambiamos cuanto antes por alguien que sí que ame esto de verdad. No, que es lo mismo que nos pasa con el positivismo tóxico cuando hablamos de, no, es que si no estás bien es porque no quieres o porque no te esfuerzas. Es, hombre, o sea, cuando hablo yo de intención o de compromiso, hablo de esa vocación, de ese enfrentarte, de estar por encima de las circunstancias en lo que seas capaz de abrazar. Pero no cabe duda que muchas veces pasamos por periodos de desencanto y, como lo dice Francés, en este caso no Miralles, sino Torralba, un filósofo maravilloso. Hablé con él. Sí, fíjate. Pues en El entusiasmo, un librito tan pequeño como bello que tiene, dice que el desencanto nos revela también que estamos vivos, ¿no? Al final todos pasamos por cimas y valles. ¿De qué se trata entonces, Alexis? Se trata de, incluso en los valles, seguir practicando las palancas que impulsan nuestra chispa interior y seguir cultivando esta actitud. ¿Para estar hiperactivo? Por supuesto que no. ¿Para estar todo el rato encendido? Por supuesto que no, porque el entusiasmo no es un incendio desbocado, es como una hoguerita serena que te invita a vivir, para no caer, ¿no? Del todo. Pero para no caer del todo. Y para cuando llegue el momento de prender la chispa otra vez, estar preparado, y prácticamente se va a prender sola, porque tienes el abono bien y los pilares bien firmes. En el libro, Andrés, hablas que el entusiasmo tiene a vampiros en contra, en concreto 3. Explícanos un poco cuáles son estos vampiros. Mira, lo de los vampiros es que es una forma también, es cuando hablas de desarrollo personal, a ver cómo cuento las cosas para que no parezca algo etéreo y para que lo podamos aterrizar con ejemplos, con anécdotas. Y me encantaba lo de los vampiros porque yo un día me pregunté, ¿pero quién demonios nos chupa la energía? Es porque venimos al mundo entusiasmados y no es para menos, es todo maravilloso si lo miras bien. No todo, ojo, esto ha sonado terrible. Hay muchas maravillas a nuestro alrededor que no alcanzamos a ver y por supuesto que no es perfecto, lo que es injusto, lo que es doloroso, pero aún así hay muchas cosas que celebrar, que honrar, como decíamos antes, y frente a las cuales mostrar gratitud, ¿no? Bueno, nosotros somos unos privilegiados también. Por supuesto. Que hay otras culturas, otras partes que no tienen las mismas circunstancias. El mismo nivel de bienestar a todo nivel, personal, social. No, pero, como digo, incluso en nuestra cultura privilegiada hay cosas que son que no están filtradas por las gafas del mundo de la Barbie, o sea, no todo es perfecto, pero tenemos muchas cosas que celebrar. Entonces, y de repente se me ha ido el santo al cielo. Sí, lo de los vampiros. Y digo, entonces, en este mundo, ¿por dónde demonios se nos escapa la energía? Y ahí siempre digo, pues puede que te hayan apuntado al grupo de WhatsApp de padre del colegio, no de padres, y por ahí se nos escapa seguro mucha energía, o por otros lados. Pero normalmente no es el mundo quien nos apaga, con las miradas, con desagradables de un compañero, con las malas noticias, con los resultados del colesterol o con el anuncio de que tienes que pasar otra vez la ITV. Lo que nos apaga normalmente es nuestra propia cabecita, que es un instrumento maravilloso, pero que muchas veces nos hace la vida muy cuesta arriba. Con esos 3 vampiros que son el caos interior, las quejas, muy asociadas a nuestra sociedad también, y el miedo. Yo, Andrés, mientras leía el libro, yo me considero una persona entusiasta o bastante entusiasta. Con pasión para muchas cosas y trato de vivir las cosas con energía y con fuerza. Pero tengo que reconocer también que a veces me quejo, a veces tengo caos interior y a veces también tengo miedo e inseguridades. Y yo, lo tenemos todos, porque son males endémicos, ¿no? Venimos con ellos de serie. Lo importante es darnos cuenta, y desde el momento que somos conscientes,
tenemos la mitad del camino hecho, porque ya puedes empezar a poner remedio. Estoy hablando de la queja, que es muy fácil, ¿no? Estamos constantemente quejándonos de todo. Y si te estás quejando de esto y de aquello, normalmente el mal va a estar dentro de ti. Lo que hay algo roto es en tu interior y no en los presuntos o supuestos problemas que te rodean y que te amenazan por todas partes. Entonces, ¿que esto quiere decir que no me quejo nunca? El ser consciente de que las cosas funcionan así. No, pero por lo menos me doy cuenta muy rápido. Y por eso comparto lo que llamo las estacas antiquejas, ¿no? Para clavarlas en el corazón de este primer vampiro. Pues a ver, así te digo de memoria. Apunta cada vez que te quejas, como haz muescas en la culata. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de la cantidad de veces que estás aburriendo a alguien. Y a ti el primero. Porque las quejas son aburridísimas, porque no hay nada más antiproactivo. No es como querer algo y sentarte en el suelo y esperar que te venga en forma de subvención. Entonces, no, pues las cosas parten de la cabeza, del corazón y de la voluntad, como decimos, ¿no? Pues otra, observa tu tono de voz cuando te quejas. Yo cuando me quejo no hablo así, como te estoy hablando ahora. Ni hablas como cuando cuentas el cumpleaños de tu ahijada. Pues estábamos allá con la cría más guapa y tal, y de repente pues salió la tarta, tal. No hablas así, cuando te quedas dices, me cago en tal o cual. Entonces, o incluso hay veces con más, es que tal, no sé, no hace falta gritar mucho tampoco. Pues solo con identificar el tono que utilizas ya puedes frenarla a tiempo y ser breve, que tampoco está mal cuando te quejas. O sea, por lo menos no regodearte y compensarlo con algo positivo, ¿no? Una posible solución, una vía de mejora o un comentario positivo, porque nuestra cabeza por cada pensamiento negativo necesita 4 positivos para compensar. Y esto no es una forma de hablar tampoco. O hacerlo con humor, ¿no? También la queja, que creo que es algo que comentas en el libro, o se desliza. Sí, decía bueno, Carla pues Gerfil, con ¿no? un poco de ironía. Claro, decía, es que era tan quejica que se quejaba hasta de los demás quejicas. Pero quejaos con clase, ¿no? Y claro, él clase no le faltaba. Decía, pues un día le caía así una gotita de sudor, pues cuando estaba yendo a un desfile, decía, quiero un día gris, como París en otoño, ¿no? Pues eso es quejarse con estilo. No, pero bueno, al final, si haces esto, quiere decir que llevas las riendas también de la queja. Puedes hacer como en Annie Hall, que puedes hacer una metaqueja. Por ejemplo, decir... Es un maestro de la queja. Claro, en un restaurante. Decir, este restaurante, la comida es un basura y las raciones muy pequeñas. No, eso es metaqueja, ya. Pero bueno, todo lo que sea con humor, que es otra palanca del entusiasmo, fantástica. Sobre todo si hablamos de humor autocrítico, o sea, del reírte de ti mismo, es súper efectivo. Un genio, Woody Allen. Ese sí que los libretos, tengo algunos y son una maravilla. En el libro hay algo, estoy intentando encontrarlo por aquí, pero bueno, me acuerdo más o menos, que está relacionado con los miedos, ese tercer vampiro, y que comentas que no vivimos en el ahora y que siempre estamos pensando, ¿no? Preocupándonos por cosas del pasado o por cosas del futuro. ¿Cuál es tu estaca para este vampiro? En realidad sería más el del caos de interior. O sea, al final vivimos en un mundo caótico y es así, esto no es dramático. O sea, al final, me acuerdo mi hermano cuando le enseñaron cómo funcionaba el cuerpo humano en el cole, que llegó a casa, abrió la puerta de la cocina y dijo, mamá, estamos vivos de milagro. Claro, con todas esas arterias, venas, músculos, órganos que tienen que funcionar a la perfección. Y es cierto, y un microuniverso, aparte del cuerpo humano, como es una empresa, como es una familia, también, como es un grupo de amigos, no es caótico por naturaleza, y el mundo o un país o un continente, ¿no? O una cultura o una civilización, todo es caótico. Entonces se trata de que ese caos exterior no nos genere ese otro caos interior que es el que realmente nos destruye, nos bloquea y nos limita, porque el de fuera gastamos mucha energía, hablando en términos de energía del entusiasmo, en luchar o intentar cambiar la realidad. Cuando dices, bueno, como decíamos antes, el mundo no es perfecto, ni mucho menos. Y en otras regiones mucho menos perfecto que en el nuestro. Pero, ¿para qué vamos a gastar la poca energía que tenemos en luchar contra eso? Pues vamos a ver cómo podemos atender a las circunstancias de la hora y ver qué está en mi mano para actuar. Y esto, que puede parecer una vez más una frase de taza o para colgar ahí en las redes sociales, que queda chulísima, es algo que lo podemos llevar al día a día
en lo personal, en la pareja y en lo corporativo, como no también, ¿no? ¿En cómo? Pues, por ejemplo, llevando a cabo ejercicios de atención plena, que esto, el mindfulness, esto no es solo de yogis, solo de meditadores. Al final, la cabeza no tiene una cadena para tirar como cuando vas al baño y estamos constantemente llenándola de basura emocional. Y la única forma de vaciarla y poder ver lo que tienes delante es parar un par de minutos cada 2 horitas o cada 3 horas máximo. ¿Para qué? Para no hacer nada. ¿Para mirar las redes? No, las redes están muy bien, pero no en ese momento de parada. En ese momento de parada hay que hacer meditaciones informales, si quieres, pues buscar formas en las nubes, ejercicios de respiración, o si estás en la fila del supermercado comprando el pan Bimbo y en lugar de estar pensando lo que te dijo la cuñada el fin de semana pasado cuando hice la paella, me cago en la mar, qué tal y qué querría decirme con ese comentario, que seguramente la cuñada estaba pensando en su hipoteca y no en ti, en fastidiarte, pues concentrarte en el pitido pi del cajero o de la cajera que tienes delante con los demás clientes, ¿no? que te anteceden. Entonces, el ser capaz de parar conscientemente, porque además sabemos que los ciclos de la concentración operan de esta forma, pues lo dijo Natalie Kleiman, el mismo que descubrió los ciclos del sueño en cuanto a profundidad, ya es un acto de voluntad que cambia cómo nos enfrentamos a la situación. Decimos, soy consciente de que mi mente es como el mar, cuando está alterado, pues se remueve el fondo y no veo nada, y lo que tengo que hacer es parar un poquito para que se vuelva a pelmazar en el suelo, que siguen estando ahí todas las movidas, pero por lo menos me dejan ver el instante, ¿no? Y como ves, esto lo bajo a ejemplos del día a día, porque al final todo es día a día. Lo que nos ocurre. De lo que se trata es de tomar las riendas en esos instantes, en esos momentos cotidianos. No podemos estar pensando, sí, yo tengo que ser más consciente y vivir el ahora como una entelequia, así, y hablando en absoluto, pero no, si es que lo que pasa es ahora, si no, o sea, en tu próxima conversación con tu mujer, o con tu marido, con tu pareja, o con un hijo, en lugar de estar pensando en que acabe su película para ver cuándo te vas a ver la de Netflix, que es la que te apetece, coño, escucha con atención plena, también hace escucha activa, o sea, deja fuera por un momento pues cualquier otro pensamiento que lo adultere. No es que solo tengo un minuto, es que da igual el tiempo, lo que importa es la intensidad en la que te entregas en el instante, ¿no? Entonces, bueno, como ves una vez más, pues dices, ¿cómo podemos bajar estos conceptos, ¿no? Este caos interior? Pues lo bajamos haciendo lo que está en nuestra mano, que es pequeños ejercicios cotidianos de meditación informal. ¿Quiere eso decir que se hacen de cualquier forma? No, en cualquier momento. Y ahora igual alguien me dice, joder, este chico, wow, este hombre, eso es lo de chico, fíjate, pues eso es entusiasmo puro también, ¿no? Como mi padre, que tiene 84 años, toca la armónica y dice, vamos, voy a entretener un rato a los viejos, ¿no? Cuando se va a tocar con su grupo de armónicas a las residencias. Sí. Pues al final, estás entusiasmado, te crees un chaval. Pues igual dicen, este chico, me gusta lo que estoy oyendo, pero yo con la vida que llevo no tengo 2 minutos para parar del todo, cada 2 horas. Y yo a estas personas les digo, pues si no tienes 2 minutos, es que necesitas 4. Porque tenemos la responsabilidad de vaciar la cabeza de vez en cuando para prestar atención al instante y para poder seguir construyendo. Y hablo de responsabilidad, al igual que cuando hablamos de la responsabilidad de entusiasmarnos, que no es una obligación, pero es una responsabilidad porque aparte de evitarte sufrimiento a ti, se lo evitas a los que caminan contigo. Sobre todo en momentos de transición, ¿no? Es importante también, o sea, cuando pasas de una cosa a otra, o sea, de una cosa cotidiana, como comentabas, el hecho de desayunar o el hecho de acabar de hacer una tarea pues, doméstica, y pasas a hacer otra cosa, tomarte, nada, a veces son segundos, ¿no? 10, 15 segundos de, bueno, acabo de hacer esto, ¿vale? Estoy aquí y voy a hacer otra cosa, ¿no? Y como que yo creo que eso es importante también para no pasar de una cosa a otra sin darle la importancia que tiene. Perdona, que te he cortado. Sí. Bueno, eso, sí. Sí, o sea, sin que no hagamos nada por puro trámite, o sea, como, y sobre todo considerando ninguna de nuestras acciones como
una única vía de llegar a lo siguiente. O sea, todo tiene importancia en sí mismo. Por eso es muy bonito cuando vas a beber agua, que te levantas, oye, porque tienes sed, o si no tienes, atención, todas, tenéis que beber agua sin sed, ¿no? Porque es fundamental hablando de bienestar físico y la palanca más sencilla y más barata del mundo y la más efectiva de todas. Pues cuando vas a levantarte a por un vaso de agua, solo el hecho de tomar conciencia de que estás andando por el pasillo, de que hay unos compañeros a tu lado, si estás en la empresa, que están haciendo sus cosas, el contemplar ese escenario de forma consciente, ver cómo el agua baja por tu garganta y atraviesa tu cuerpo y va cambiando la forma en la que te sientes, eso es atención plena pura. O sea, ejercitarla, quiero decir. Y estás honrando el instante. Y cuando honras ese instante, estás honrando tu vida en general, porque tu vida está hecha de instantes puros, ¿no? Entonces, lo mismo cuando te estés lavando los dientes, cosas que hacemos normalmente sin prestarles atención, porque es algo que has de hacer para luego dormir bien, para cuando te acuestes, etcétera. No, o sea, regálales la pequeña celebración cotidiana de darte cuenta conscientemente de lo que estás haciendo. Lo que pasa, Andrés, es que la vida de la que todos participamos, el sistema nos lo pone difícil esto, porque vivimos en un momento, especialmente y cada vez más, en el que estamos hiperestimulados, porque nosotros mismos nos hiperestimulamos porque ya nos levantamos así, o por factores externos. Por eso es más meritorio y por eso es más necesario que nunca. Mira, antes he mencionado a mi padre. Él me dio clase de filosofía en el instituto y de ética, cuando iba a BUP y a COU, ¿no? Lo cual no dice mucho de mi DNI, pero era eso. Y fue chaval, ¿no? Ya, un chaval. Pues fue él quien me enseñó que entusiasmo, la palabra viene del griego entheos, llevar un Dios dentro de ti, que puede haber más poderoso que eso, ¿no? Pero también nos enseñó en aquel momento que ya aquellos griegos mostraban que se podía entrenar. Y mostraban que se debía entrenar. Claro, pues decía Platón, busca la labor significativa en tu tarea cotidiana, que ahí estaríamos apelando al propósito una vez más. O decía Epícteto, pues gasta tu energía en aquello que esté a tu alcance, que puedas controlar, ¿no? Sin dejar que tu mente divague. Fíjate que luego el Covey con los círculos de influencia famosos vende millones de ejemplares en el siglo XX, ¿no? Y ya nos lo estaban diciendo 2000 y pico años atrás. Y así podíamos seguir, ¿no? O nos decías, Sócrates, sin ir más lejos, formúlate preguntas, que es el primer paso de todo proceso de desarrollo personal. Pues ¿por qué estoy apagado? Porque ya no siento, en términos de entusiasmo hablo ahora, ¿no? De la chispa que sentía en el principio de la relación con esta persona, o del trabajo, aquel día que iba en el ascensor subiendo a la oficina y me miro en el espejo y digo, soy un superclase, ¿no? O sea, ¿dónde ha ido a parar todo esto? Entonces, este tipo de entrenamiento y este tipo de buscar, este tipo de soluciones, lo que nos muestran es que el entusiasmo, como todo lo demás, es que entrenarlo. O sea, yo lo que nunca me oiréis decir es que hay algo gratis en el mundo. Como decía el sabio, solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego. Y para entusiasmarnos o para llevar a cabo cualquier otro proceso de desarrollo, necesitamos practicar. Entonces, esto es una vez más un drama. ¿Qué va? Es muy chulo, porque quiere decir que merece la pena. Todo lo que cuesta trabajo, o sea, todo lo que merece la pena cuesta un poquito de trabajo. Y cuando te entregas a llevar a cabo estos ejercicios que hemos comentado, o cualquier otro. Y que están en el libro, y hay un decálogo. Por eso estás diciéndote a ti mismo, esto es importante para mí. Y sobre todo son ejercicios muy fáciles y muy saludables que pronto quieres o dejas de tener que hacer para querer hacer. Porque la primera persona que se encuentra a gusto con alguien entusiasmado es uno mismo, es una misma. Hay un tema relacionado con la atención, que es el estado de flow, y tú comentas que es muy importante para ti. Y me gustaría preguntarte por él y cómo se consigue, cómo se activa, porque yo creo que todos, ¿no? O sea, me pongo a mí y muchas de las personas que nos están escuchando lo habrán sentido. Y ahora explicabas, me siento un superclase, ¿no? Pues cuando alguien entra en un estado de flow, realmente te sientes un superhéroe.
porque es algo, lo explicas en el libro, ¿no? Toda también la parte fisiológica, química que tiene entrar en un estado de flow. Y cuando leía el libro me preguntaba, bueno, ¿y esto realmente se puede activar a voluntad de uno o no? Se puede entrenar una vez más, lo que activas es la voluntad de alcanzar ese estado. Por ejemplo, Rafa Nadal, ¿no? O en este caso Alcaraz, ya pues con la nueva generación. Cuando le pega 1.000 millones de veces a la pelota, no lo hace ni pensando en que va a ganar el partido. Me refiero cuando entrena, ¿sabes? Ni pensando en lo que va a conseguir y en qué se va a gastar el 1,5 millones del torneo. En absoluto está pensando en eso. Está pensando en dos cosas. En cómo le va a pegar en este preciso instante, que volvemos a la atención, y sobre todo en qué puede hacer, en qué microcambio puede llevar a cabo para ser un poquito más efectivo en el siguiente golpe. Y hablo de microcambio porque al final no evolucionamos haciendo más de lo mismo muchas veces. Evolucionamos haciendo aquello que nadie hace o haciendo distinto a aquello que hacíamos ayer. Entonces el estado de flow se alcanza con un combinado de atención plena en el instante, con todos los ejercicios que conlleva, y de buscar un equilibrio entre el reto y tu habilidad. Si te pones un desafío demasiado lejano a tus posibilidades actuales, enseguida tiras la toalla y te vienes abajo y desaparece esa chispa. Imagínate que yo cuando empecé a escribir, por aterrizarlo, hubiese dicho, pues mira, para el pasado mañana pues tengo que tener bosquejada una novela como Los Pilares de la Tierra. Claro, a los 20 minutos, por mucho que me esfuerce, me he venido abajo. Lo dejas, sí. Lo dejas. Estoy exagerando muchísimo, pero para entendernos. Si en esos 20 minutos mi pensamiento es a ver cómo puedo hacer un par de frases un poco más bonitas que las de ayer, porque en realidad ayer cuando describía a esta mujer, pues decía que era muy guapa y claro, no iba a poder decirse guapa. ¿Cómo describo la belleza sin necesidad de decir que es guapa? Eso es algo muy sutil. Pero si me entrego a ese pensamiento y a ese micro reto, ya me pueden dar 6 horas escribiendo y sin haberlo conseguido que seguiré en un estado de flow bestial. Y al final te aseguro que consigo la forma de describirla sin decir que es guapa, para que la gente lo sienta así, ¿no? Entonces es el lograr ese equilibrio entre la habilidad y el reto. Claro que va siendo progresivo y cada vez vas aumentando el reto porque asimismo aumenta la habilidad. Entonces el estado de flow, una vez más, ¿cómo lo consigues? Pues con esfuerzo y sobre todo llevándote las enseñanzas a la vida cotidiana. Pongo un ejemplo en el libro, que es cuando llegas a casa y has tenido un día fatal. Entonces dices, ¡buah! Tenía un día de tal. ¿Qué nos pide la cabeza? Comerte una triple bacon cheeseburger, no una, no, 2. Cuando tienes que hacer lo contrario. O sea, si cuando peor estés, para afrontar el desafío cotidiano, tratarte mejor ese día, toca aguacate. Oye, tomate, y si puedes no echarle sal, pues mejor todavía, un chorrito de aceite de oliva y ya está. Pero cuando te lo prepares, ¿sabes? En lugar de engullir la hamburguesa o abrirte una bolsa de patatas, ¿sabes? Y comértela que casi te chupas la mano porque las coges todas a la vez, y al cabo de un momento vas a estar con una insatisfacción mucho mayor, odiándote a ti mismo o a ti misma porque te han sentado mal, ¿sabes? Si lo estás notando ya, pues imponte el prepararte, como digo, el aguacate, partirlo con cuidadito, hacer una forma con los trozos chula en el plato, que todo importa, igual que cuando te lo ponen en un restaurante, pues el ponerte tú también las cosas organizadas para tu cena, para tu merienda, te echas un poco de la sal Maldon por encima, le echas un chorritín así del aceite al lado y haces una clave de sol al lado en el plato, en el hueco que te queda con el chorro de aceite. Esto que alguien pensará, pues menudas bobadas. No, el entregarte algo de forma consciente y entregada y decir, mira, voy a prepararme en condiciones un pequeño plato y saludable para, mira, por lo menos ya que ha sido un día fatal, es terminarlo a lo alto, ¿no? Esto nos está preparando para que cuando llegue el momento de afrontar los verdaderos desafíos, la mente actúa de forma intuitiva. Uh-huh. Es entrenamiento diario. Y al final, ya ves, o sea, no hay nada gratis. En el Chief Happiness Officer, en el posgrado,
todos los lunes por la mañana integramos con los alumnos, que son gente muy preparada. Claro, es un posgrado muy nicho de felicidad en las organizaciones. Vienen de gente con 20 años de experiencia, direcciones de recursos humanos, CEOs, psicólogos, psicólogas de empresa, de prevención de riesgos, de todo, ¿no? Pero gente de la cual aprendes un montón. Y todos los lunes por la mañana integramos un micro hábito de bienestar físico, emocional o social que vistos individualmente pueden parecer cosas obvias. Sí, como niñas, ¿no? Muy pequeñas, sí. Y más para este tipo de perfiles, que se supone que están preparadísimos en el desarrollo personal. Y léase pues desde el departamento de personas de una empresa o cualquier otro. Y sin embargo, cuando los llevas a lo cotidiano y los integras como parte de un sistema, no te puedes ni imaginar lo que me dicen al final del programa. O sea, cosas, pues mi pareja me pregunta qué me pasa. O sea, porque hay realmente una transformación. Porque te entregas de forma sistemática. Antes he dicho una cosa que yo siempre llevo grabada y es: no te focalices tanto en lo que quieres lograr, sino en la persona que quieres ser. Sí, esta frase me ha gustado mucho. De hecho, tengo marcada en rojo. Claro, porque es muy potente realmente. Es así, porque cuando te focalizas ahí estamos integrando también valores. Ahí estamos integrando propósito. No, y lo hacemos el proyecto mucho más bello y mucho más potente. No, y a esto James Clear, de los hábitos atómicos, añade otra cosa y él dice: deja de concentrarte en la meta, que está bien tenerla, es necesario tenerla, pero una vez que ya te la has fijado y tienes claro el rumbo, no te concentres en la meta y concéntrate en el sistema. Ve cada paso que tengas que dar como un pequeño paso dentro de un engranaje superior, ¿no? Y esto lo que nos ayuda es, bueno, pues a darle a cualquier acción, grande o pequeña, la entidad que merece, lo que decíamos antes, y no pensar que bueno, pues que son cosas de trámite para llegar a otras. No, todo es necesario. Cada pieza en un puzzle de 5.000 piezas es necesaria. Llevas 4.999, te falta una, bueno, no te quiero ni contar. Porque es tan importante para el todo como que dejas el puzzle incompleto. El proceso, ¿no? El camino, que al final es lo que la gente que ha pasado tal vez por lo que a ti te gustaría pasar para llegar a esa meta parecida, similar, pues mucha gente con esa experiencia te dice: no te enfoques tanto en la meta y piensa en el proceso, porque realmente es lo que vale la pena y al final con lo que te quedas. Claro, pero ¿por qué se nos apaga el entusiasmo? ¿Por qué nos da la sensación de que no tenemos energía? Nos hundimos en la apatía crónica. Porque te levantas por la mañana y lo primero que haces es dos cosas: mirar todas las noticias más terribles que encuentres en todos los diarios digitales, que lo llama doom scrolling, o sea, hacer búsqueda de lo más terrorífico que ha pasado. Vendrán tus amigos periodistas, ¿eh? Sí, no, siempre se lo digo yo a ellos. Digo, busca las cosas, pero date 5 minutos de encontrarte con el mundo. Y sobre todo, evita esa especie de ansia por encontrar. Por coger el móvil, ¿no? También a primera hora. Efectivamente. Y sobre todo, no abras las redes sociales en unas horas. O sea, porque al final te estás generando un estado de comparación constante y de carencia constante, porque todo lo que ves en las redes es mucho mejor que tú. No, porque la gente solo muestra al final el éxito. O lo que se supone que es para ellos el éxito, o lo que ellos impostan como éxito, ¿no? Y nos coloca a la defensiva, y nos coloca en un estado de carencia, y esto al final por nuestra neuroanatomía también no ayuda, porque tenemos un aparatito, una APP en el cerebro que se llama el sistema de activación reticular, que nos muestra en el mundo lo que cree que nos interesa. De entre los miles de estímulos que recibimos, visuales, auditivos, de todo tipo, solo nos muestra las 4 cosas que cree que nos interesan. Vas por la calle con una escayola y ves un montón de escayolas. ¿Hay más que ayer? No, hay las mismas, pero tu sistema de activación reticular te las muestra hoy. Pues cuando te levantas por la mañana y empiezas a buscar todas las noticias terribles y a mirar todas las redes sociales, todo lo maravilloso que es el mundo de todas las personas, que tú eres el único inepto, es que no sabe hacer las cosas bien y que por eso vives en la inmundicia, ¿no? Pues sales al mundo con 1000 escudos, porque tu sistema de activación reticular solo te muestra amenazas, quiere preservar las migajas que tienes para que puedas sobrevivir. Y ahí no hay prosperidad, ahí no hay forma de salir adelante. En cambio, cuando te levantas tranquilamente,
por ejemplo, que propongo lo que llamo el ritual de los 5 primeros minutos. 5 minutos, afiánzate en el suelo, conéctate. No hablo de cosas esotéricas, hablo de cosas reales. Respira un poco, estira tus hombros, mira por la ventana, disfruta del día sea cual sea, que has vuelto a salir el sol, o si está lloviendo es súper bonito también, que está limpiando las calles. Un momento, piensa en lo que vas a hacer hoy. Párate, siéntate en la cama y mira a tu pareja. O incluso vete directo a la ducha. O vete directo a la ducha y piensa en el gusto que te da que tienes agua caliente. Me cago en la mar, ¿sabes? Sí. Y eso. Y a partir de entonces, luego ya pues inicia la vida, pero vamos a seguir una serie de tiempos que sean amables con nosotros mismos, porque somos muy poco amables con nosotros mismos y tenemos que tratarnos como trataríamos a tu mejor amiga. Es no, como digo, tú si tuvieras una mascota de un perrito, no le despertarías diciéndole: hoy he oído que han abandonado en las cunetas a 12.000 perros solo en España. O no le digas, hay no sé cuántos cobayas de laboratorio que van a morir en las próximas 3 horas en experimentos. No, hombre, no. O sea, lo tratarías con arrumacos y diciéndole, ay, bonito, ¿qué tal? No sé qué. Pues trátate así un poco, ¿no? Y esto no es naif, esto no es positivismo tóxico, esto es algo muy serio. Porque nos cambia la forma en la que nos enfrentamos al mundo, nuestra actitud, y esta actitud nos va a aportar, según la que volquemos, una percepción del instante distinta por lo que hablábamos, van a brotar emociones distintas que son automáticas pero no arbitrarias, y estas emociones nos van a impulsar a actuar de una forma u otra, y sí, con una actitud correcta, más perseverante, con más serenidad, con más alegría de vivir, con lo cual ¿nos aseguran los resultados la actitud? No, pero nos acerca. ¿Cambia las circunstancias? No, pero nos hace vivirlas de una forma distinta. Y lo que decías de los amigos periodistas, ya me he reído con muchos. Y les digo, no, claro lo comentas en el libro, por eso te lo digo. Claro que hay que ver las noticias, claro que hay que estar informados, claro que es una gozada por la mañana. Es pues que hay una corriente que dice que no, mundo. que tienes que hacer dieta informativa y, o sea, yo lo he leído alguna vez. No, que hay que estar informados y hay que saber de lo que hablas y generar ese espíritu crítico que hoy nos hace falta más que nunca, pero organizándonos la vida con sentido y sobre todo, mira, he usado esa palabra, la de amabilidad, simplemente pensando en ser amables con nosotros mismos, estoy seguro de que cambiarías un montón de rutinas. Hemos cumplido el tiempo, Andrés, pero yo me he apuntado aquí 3 cosas que me gustaría comentar de que han ido surgiendo en la conversación. Comentabas ahora el tema de las redes. Hoy en día, si entras en las redes, o no entres en las redes, vayas a la prensa, escuches la radio, pero generalmente en las redes, hay personas que tienen influencia, que tienen muchos seguidores y que cada uno pues está posicionado en un campo. Ya bien sea el entrenamiento físico, la alimentación, el tema de la espiritualidad, el tema de la empresa, el tema del emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, y cada persona, seguramente muchas de estas personas muy bien informadas, porque también están en ese campo, pues te dicen una cosa. Tú antes comentabas el tema del agua. Voy a poner un ejemplo tonto, pero tú dices, no, hay que beber agua. Y a lo mejor sale una persona que tiene muchos seguidores y dice, no, pues no hay que beber tanta agua. Y sale una persona y dice, no, hay que hacer ejercicio cada día. Y otra persona, no, con una vez a la semana es suficiente. Hay que comer esto, no, hay que comer lo otro. Hay que comer hidratos. No hay que... Pongo ejemplos también que aparecen en tu libro, ¿no? De toda la parte también de cuidado personal, alimentación. Claro, al final, esto es como las plataformas de películas, ¿no? Que hay tanta oferta y tantas opiniones, y seguramente muchas de ellas válidas, porque muchas de ellas también se respaldan en estudios científicos. O hay que tomar ahora con el futbolista este famoso del Atlético de Madrid, ¿no? Lo de las gafas y lo relacionado con los ritmos. Hay que tomar el sol, hay que tomar el sol, el frío, o sea... Y entonces empiezas a informarte y al final dices, bueno, es que tendría que vivir prácticamente para aplicar todo esto, ¿no? Si cojo todo lo que los gurús, los influencers, la gente que está informada, la gente divulgadora también, que hay un trabajo también, si cojo todo, es que prácticamente no puedo hacer nada más que aplicar todo lo que me dicen. O sea, que si el growing, que si tal, o sea, que si el ejercicio físico. ¿Qué opinión tienes de todo esto? Porque a mí es un tema que al final como que te quedas con las 3 cosas que a ti te funcionan bien y dices, bueno, ya no voy a hacer nada más porque te vuelves un poco loco.
es que no debes hacer más. Mira, por contestar por orden, en principio creo que de hoy en día no se trata para adaptarnos a este mundo tan cambiante, y no vamos a apelar ahora a la IA ni nada, que por supuesto que sí que está ahí y que lo hace más cambiante todavía o más inmediato ese cambio, porque toda la historia de la humanidad y la evolución proviene del cambio constante al que estamos sometidos, pero bueno, pues ahora más frenético si quieres. Debemos aprender, por supuesto, pero además de aprender tenemos que filtrar y desaprender. Es tan importante el segundo paso y el tercero como el primero. Debemos filtrar, ¿bajo qué criterio? El que te vayas forjando. Esto es prueba-error, por supuesto. Pero al final, bueno, pues hay que buscar la solvencia de cualquier ventana por la que te vayas a asomar, y sobre todo tenemos que ir desaprendiendo aquel conocimiento que se quede obsoleto, y no hablo ya profesionalmente, sino también en tu vida. Y tú has dicho, te quedas con las 3 cosas que te interesan ahora. Es que afortunadamente no somos la misma persona que éramos hace 5 minutos, y está en nuestra mano además ir puliéndonos, ir cincelándonos. Somos seres maravillosamente incompletos que venimos a este mundo a completarnos, ¿no? Con la ayuda de los que nos acompañan en el camino de la vida. Y en este cincelarnos, como un orfebre, pues, o como un escultor de nosotros mismos, tenemos que ir quedándonos con las 3 cosas que sean fundamentales para nosotros ahora. Y aquí vuelvo al liderazgo consciente, que vale para la empresa, que vale para la familia, para cualquier cosa. ¿Qué me hace falta a mí ahora? Claro, yo en el programa, en el posgrado de felicidad, hablamos de bienestar físico, emocional, social. Habrá empresas familiares, totalmente consolidadas, con una serie de valores afianzados X o Y, que les haga falta potenciar determinada dimensión del bienestar. Lo que no puedes olvidar es el equilibrio. O sea, no puedes concentrarte solo en algo y olvidar todo lo demás. Pero por supuesto que tienes que apostar por lo que sea más necesario ahora. Porque si en un programa de felicidad organizacional empezamos a intentar cambiar toda la empresa, hábitos saludables, relaciones con los managers, comunicación, poder del feedback, reconocimiento, lo que decíamos antes, valores corporativos firmes, etcétera, no es efectivo, porque a la gente se le hace bola. Entonces no estás lanzando un mensaje concreto de por qué y para qué, y esto llevado a la persona es lo mismo. ¿Qué me hace falta a mí ahora? Más imperioso, más imperiosamente. Bueno, pues ahora me tengo que cuidar en lo físico. Vale, pues sin descuidar lo emocional, aunque va a estar completamente conectado, sin descuidar la parte social entendida de valores, de ser respetuoso con aquellos principios, ¿no? Que nunca debes saltarte, porque acción, que hablamos aquí, pero acción siempre con principios, con valores, porque si no nos convertimos en mercenarios de nuestras metas, ¿no? Pues tendrás que decidirte por unas propuestas u otras, pero quédate con 3. Porque, como bien dices, es a lo que alcanza nuestra agenda. Pero bienvenidas sean esas 3. Y bienvenido sea la decisión de cualquiera de nosotros o de quienes nos estén escuchando ahora de integrar su vida con 3 rutinas de 2 minutos al día. 3 de 2 minutos, que son 6 minutos. Pues os aseguro que el año que viene, contamos desde la fecha de hoy, hasta el año que viene, a la misma fecha, bueno, venís con una caja de bombones para regalarme, no, con 20 cajas de bombones. O sea, ¿por qué? Porque os vais a dar cuenta de los cambios enormes que habéis experimentado, del desarrollo enorme que habéis experimentado, porque es exponencial. ¿Por qué? Porque además cuando te concentras en algo con sentido, que tiene sentido en tu yo de este aquí, de este ahora, pues te entregas con convicción y es la única forma de hacer las cosas. Entonces, bueno, aprender, filtrar, desaprender, escoger y lanzarte en cuerpo y alma, como todo en la vida. Vamos a por la última. Antes has comentado lo de Alcaraz-Nadal. Y también has dicho que tú eres un fanático de la disciplina. No sé si ya estás al corriente, pero Alcaraz tuvo un documental y hubo una polémica porque en ese documental hablaba de que él tenía muchas metas, muchos logros y que lógicamente pues entrenaba, pero que también estaba en una edad en la que quería disfrutar, pasar tiempo con sus amigos, salir de fiesta, etc. Y allí, salió mucha gente experta también
diciendo lo que tenía que hacer y comparándolo un poco pues, con figuras como Nadal, ¿no? Djokovic y estos grandes que sí que parece que han llevado vidas espartanas en cuanto al entrenamiento, a la dedicación, al foco absoluto a su deporte. ¿Qué opinión tienes de esto? Mira, ahí me encanta lo que ha mostrado Alcaraz al mundo a través de esta, llamémosle anécdota, que no lo es, porque es algo mucho más profundo, sobre todo por la influencia que puede tener en miles de personas. Y me encanta que haya hablado de disfrute, porque la fuerza de voluntad es fundamental, pero la fuerza del disfrute es esencial. Al final, claro, tú cuando quieres bajar barriga como una motivación exógena así o extrínseca, pues te vas a correr por las mañanas y, ojo, pues durarás X hoy. Cuando lo haces como para sentirte mejor o una persona más plena, la motivación esta intrínseca te va a empujar a correr unos cuantos kilómetros más. Pero lo importante es la trascendente. Es la de cuando lo haces o por un fin superior o porque te lo pasas pipa. Es como cuando vas a jugar al futbito con tus amigos del barrio y llevas 2 horas y has tenido un día fatal y te queda luego no sé qué, pero te quedarías 5 horas más. ¿No sabes? Porque te lo estás pasando de maravilla. Entonces, al final la fuerza del disfrute es esencial. Y cuando eres capaz de disfrutar fuera de una tarea, te llevas esa actitud también a la tarea, porque no hay compartimentos estancos, como decíamos antes. No somos el que trabaja, el que se lo pasa fenomenal en el cine porque es tu afición principal, otro, ¿no? Y luego también porque Alcaraz, si no me equivoco, que no he visto el documental, pero por lo que he leído, lo ha vinculado este disfrute a sus propios valores y principios personales. Y eso es importantísimo y eso es de hacerle la ola. En el sentido de decir, mira, yo quiero ser una persona X o Y. Entonces, me he propuesto pues la vía tal. Para mí, por supuesto que es importante ganar. Ojo, partimos de una disciplina bestial. Sí, O sea, sí, claro. Está hablando de la última vuelta de tuerca, ¿no? Pero no voy a saltarme mis propios valores, principios, propósito vital, proyección de mí mismo dentro de unos años, convirtiéndome en un esclavo de mis propias metas, que son los Master 1000 o los Grand Slam. O los Grand Slam, etcétera. Sino que yo prefiero seguir siendo la persona que quiero ser, disfrutando con mis amigos, recibiendo de ellos, dándoles también lo que yo les puedo dar. Y oye, y entre medias, pues trabajo como el que más, que es lo que vengo haciendo toda la vida. Entonces, lo bonito, creo, del mensaje de Alcaraz fue que hablaba de disfrute, que es una fuerza esencial, y sobre todo lo vinculaba al no ser un mercenario de estas mitos, metas, objetivos o imposiciones sociales, como queramos ver, o de su propia carrera y convertirse en un esclavo de su propio éxito, porque, bueno, no quiere dejar de ser la persona que le gusta ser. Andrés, muchas gracias. No, gracias a ti por dejarme enrollarme. Nos hemos alargado porque te alargas con las respuestas. Sí. No, que va. La verdad es que me lo he pasado de maravilla contigo. Yo tenía muchas ganas de este encuentro, ya desde el día en el que nos conocimos y mira, lo hemos demorado un poco, pero ha venido el libro por medio, hemos tenido la oportunidad de hablar de cosas que en este momento para mí son muy importantes, ¿no? Porque estoy casi testándolas. O sea, al final, cuando hablas en voz alta y no a ti mismo o a través del papel, te expresas de forma más espontánea y te das cuenta de si las cosas funcionan. Aunque lo más importante es que luego nuestros oyentes, los tuyos, nos digan que efectivamente ha valido por lo menos la pena un poquito. Pues gracias por tu tiempo, Andrés, y mucha suerte con el libro y con todo lo que está por venir. Espero seguir compartiéndolo contigo, todo lo que esté por venir. Gracias de corazón por este espacio. Un abrazo a todos. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.